Hola Yanina, ¿cómo estás? Oye, ando con los cables, disculpa, ando Viva con los cables Concepción. medio cruzados. Viva Viva Concepción. ¿Cómo Concepción. está Raúl? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios por acá, Yanina. Ya uniéndonos, vamos a llamar ahí a los amigos que se conecten al live para que conversemos hoy día de un tema que la verdad está bien en boga, ¿cierto? Hay muchos comentarios de este tema que es el 27 bis, así que, pero primero te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo Concepción está Concepción? está... Mira, hoy día hizo mucho calor, a pesar de Tropiconce, Wow. que uno sale vestido en la mañana y no sabe si ponerse parca, sacarse. Oye, mira ahí, Vasco nos saluda, nos dice, Raúl, parece que el magíster te tiene los cables cruzados. Sí, Vasco, la verdad, estamos con un compañero magíster, le mando hartos saludos. Vasco es de Rancagua, así que va ahí fin de semana por medio, se pega ese pique para venir a estudiar a Santiago, así que le damos ahí las gracias a Vasco por ese saludo. No, no te Yani, preocupes. te corté la Oye, palabra. nada, Concepción hoy día con mucho calor, bueno, invierte feliz, tiene oficina en Concepción y nuestros clientes, la verdad, bastante contentos porque lo que buscamos principalmente es poder acercar la educación a los clientes, que la verdad es que lamentablemente en Santiago se centraliza mucha información y que no siempre se baja a regiones, ¿ya? Y que yo lo he visto mucho. Te agradezco además que te des el tiempo que podamos tener esto porque hay gente de Concepción que nos está mirando y me interesa que aprendan y que les puedas enseñar, tú eres experto, así que... No, un humilde servidor que está aprendiendo, ¿cierto? En este mundo inmobiliario. Así que, no, gracias a ti, Yanina, por estar haciendo patria en Concepción. Trabajaste muchos años en Santiago y tomaste la decisión de irte a región y llevar también este granito de arena, ¿cierto? De educar a las personas a nivel financiero en otros lugares de Chile. Y eso se agradece. Santiago no es Chile, así que yo también soy parte de ese eslogan. Así que gracias por tomar el desafío e irte por allá. Pero mira, antes de que comencemos, quería darte un espacio para que te presentes tu empresa, cuál más o menos hoy día es tu objetivo comercial, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Y un poquito saber más de ti antes de que empecemos con el tema que nos convoca hoy Por día, que supuesto, es bueno, 27 bis. como muchos saben, yo comencé como inversionista inmobiliaria, trabajé muchos años en el área de la salud y principalmente mi intención estoy hablando 7 años atrás, vivía en Santiago y comencé con este bichito en la inversión inmobiliaria. En esos años no se sabía mucho. O sea, si hoy todos nosotros creemos que se sabe poco, imagínense hace 7 años atrás, cuando no había Instagram o no se hablaba mucho de educación financiera. De hecho, creo que ni siquiera éramos conscientes de la necesidad que teníamos de educar. Y no solamente financieramente, sino que tributariamente. Si nosotros muchas veces no sabemos ni cuántos impuestos pagamos ni cómo se pagan, ni por qué se pagan. Entonces yo partí en la inversión inmobiliaria con bastante desconocimiento y la verdad que aprendí haciendo, aprendí invirtiendo y bueno, a los años me empecé a educar financieramente y en la pandemia, yo viví harto años en Santiago como les contaba y en la pandemia ya me vine a Concepción y bueno, me dediqué full a la venta de bienes inmuebles, siempre a través de la educación, creo que es clave. Mi mamá cuando yo era pequeña, mi mamá quebró varias veces económicamente, entonces eso también me remeció en mi infancia y dije, aquí hay algo que no me cuadra y es que justamente no había educación financiera. La gente no sabía cómo funcionaba el dinero, la inversión, había mucho miedo, mucho temor, entonces, hoy en día, Concepción, que es la segunda ciudad más grande de Chile, yo me doy cuenta que falta mucho todavía. Y la verdad es que me mueve que la gente puede invertir, pero de una manera informada. Y eso es lo que mueve invertir finalmente. Nos va bastante bien acá en el sur de Chile, eh, pero con educación financiera y tributaria, yo sé que acá mucha más gente puede invertir, así que eso es un poco mi historia. Yo aprendí invirtiendo y después, por supuesto, padre pobre,
todos los libros que de cierta manera nos han venido a cambiar un poco nuestro switch financiero. Y que está súper bien que haya ocurrido. Es un despertar financiero para muchos de nosotros. Hay que seguir contagiando a la gente. Que se siga. Cierto, bueno, esa es la idea, Yanni, poder transmitir cierto conocimiento a las demás personas para que todos podamos, entre comillas, emparejar un poco la cancha. Yo en lo particular creo que gran parte de tener oportunidades significa tener educación, ¿cierto?, arriba de la mesa, de forma transversal. Y el tema es qué hacemos con esa educación para poder, ¿cierto?, ayudarnos a nosotros mismos. Ahí ya vienen las competencias que cada uno va teniendo y generando a nivel de lo largo de su vida, ¿ya? Pero hablemos de impuestos, ya que estamos aquí. Hay un gran tema arriba de la mesa que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de que muchos dicen que el servicio de impuesto interno te quiere regalar plata, te quiere devolver te quiere devolver el famoso IVA crédito fiscal. Yo creo ahí que hay algunas personas que nos están transmitiendo un poco mal el concepto y me gustaría ocupar esto como plataforma para, entre comillas, centrar un poco por qué el servicio genera esta opción y desde el mundo inmobiliario tú como referente, hacer un poco este análisis de fondo que tiene que ver, ¿cierto?, con el artículo 27 bis, que es la devolución del IVA, cómo podemos utilizarlo, cuándo podemos hacerlo, ¿cierto? También para qué necesariamente ¿por qué el fisco me devuelve esto y qué necesariamente tengo que hacer con ese flujo? Que no es para comprarme un auto, irme de vacaciones, ¿cierto? Aunque yo digo que son cosas que uno tiene que hacer, pero no con esta devolución, porque se generan contingencias. Entonces, para iniciar el tema, te dejo un poquito la antesala de cómo se ve el mundo de la inversión, acompañado con el famoso artículo 27 bis, y después me puedes hacer algunas preguntas respecto del proceso. Pero desde el punto de vista hoy día del broker inmobiliario, ¿cómo ves tú cómo se está planteando este tema a nivel de oportunidad de inversión para las personas que están comprando? Soy honesta, acá en Concepción nosotros tenemos una oficina donde las personas vienen porque hay bastante desinformación. Entonces, cuando nosotros les enseñamos y les hablamos sobre impuestos, algunas franquicias, tú sabes, hay beneficios como persona y como empresa, y cuando uno les habla sobre el empresario individual, genera un shock mental en la gente, pero porque en realidad ellos no saben que existe esta forma de poder tener dinero para poder reinvertirlo en el mismo negocio. Eso es clave, poder ser ordenado con este dinero que puedes, en el fondo, obtener de manera temprana, porque finalmente, al recuperar el IVA, hay que dejar súper en claro que esto no es, esto es un adelanto, finalmente, de lo que uno vendería el día de mañana. Hay gente que puede hacer recuperación de IVA y gente que puede no hacer recuperación de IVA. Pero aún antes, cuando no había recuperación de IVA, la inversión inmobiliaria siempre fue un negocio. Entonces, desde esa mirada, nosotros intentamos acá a las personas que vienen a ser asesorados, que ya sea que hagan recuperación de IVA o no lo hagan, esto tiene pros y tiene contras. Es como a veces uno con tal de vender, vende y cuentas la panacea, pero sucede que no cuentas los contras también, que es súper importante. Exacto. Entonces, mira, para que dejemos una base, el artículo 27 bis de la Ley de Impuestos a las Ventas y los Servicios, ¿ya?, Decreto Ley 825, habla acerca de que las personas que compran activos fijos, cuando digo personas, pueden ser personas jurídicas o empresarios individuales, no personas naturales, ojo. Las personas naturales no son un sujeto afecto a IVA, o mejor dicho, a la cadena de intermediación del IVA, ¿ya? Muy en contrario, las personas naturales somos consumidores finales del IVA, ¿ya? Entonces, por eso cuando una persona dice, oye, ¿sabes que me compré un departamento, quiero recuperar el IVA? Pregunta, ¿cómo lo compraste? No, lo compré como persona natural. No tienes IVA que recuperar. ¿Por qué? Porque tú no eres un sujeto, ¿cierto?, que está dentro de la cadena de valor del IVA. ¿Quiénes son las personas que están dentro de la cadena de valor? Empresarios individuales constituidos antes de la compra, y personas jurídicas o empresas con todos sus distintos sabores, limitada, IRL, CPA, SA, ¿cierto?
pero estos contribuyentes deben ser contribuyentes afectos al impuesto al valor agregado. Por lo tanto, deben desarrollar un giro de negocios que está afecto a IVA. Esa es como la base, ¿ya? Entonces, el 27 bis es el procedimiento que podemos utilizar cualquier persona comercial en Chile, en donde por la compra del activo fijo de la sociedad, nosotros si no consumimos ese IVA crédito a través de la generación de las ventas, que es en donde se genera el débito fiscal, nosotros podemos, ¿cierto?, pedirle al Servicio de Impuesto Interno que nos anticipe este IVA para que para nosotros, ¿cierto?, y este es el ABC del emprendedor, para que esto nosotros podamos tenerlo como un flujo de caja, capital de trabajo, para poder seguir haciendo negocio y seguir haciendo inversiones. Entonces, hoy día se ha malinterpretado un poquito el tema porque se entiende de que se puede recuperar el IVA inmobiliario. La respuesta es mentira, no existe el IVA inmobiliario, ¿ya? Lo que existe es la recuperación del IVA por las compras del activo fijo de la sociedad o de la empresa, ¿ya? Y de ahí nosotros, ¿cierto?, en el mundo inmobiliario, que es lo que invitamos a todos los inversionistas, es analizar un negocio de renta inmobiliaria amoblada. Y ahí es donde yo digo, Janina, y ahí necesito tu opinión como broker especialista, en el caso particular, una persona no puede, ¿cierto?, no puede hacer un negocio producto de que va a recuperar un impuesto. Uno tiene que hacer un negocio porque el negocio en sí mismo, ¿cierto?, va a generar la rentabilidad que uno espera como inversionista. ¿Qué opinas de eso? De todas maneras, además hay que considerar que el mercado inmobiliario, la inversión inmobiliaria, o sea, en la historia es el mercado más estable y consolidado, en donde por sí solo ya es un buen negocio. Yo cuando hice mi primera compra, que, bueno, debo decir que me compré varios departamentos al mismo tiempo, tomé un riesgo un poco, tal vez exagerado en ese minuto, pero yo compré porque, y lo poco que averigüé, porque, insisto, en esos años no te enseñaban, fue un buen negocio por sí solo, menos saber sobre temas impositivos, nada. Entonces, yo siempre le digo a la gente que tienen que estar, tienen que siempre, mira, la empresa se llama Invierte Feliz justamente porque lo que buscamos es que el cliente esté confiado del negocio que está haciendo cuando en el fondo tiene la información correcta. Si además de eso podemos generar otro tipo de estrategia que nos permita optimizar el negocio, bienvenido sea. Pero también hay que considerar que eso tiene otras variables, que en el fondo son propiedades que ahora se pasan al empresario individual, etcétera, etcétera. Entonces, por si solo es un buen negocio, si además podemos usar otras estrategias como las que tú nos estás contando, súper bien. Pero no es lo único. Hay gente que prefiere mantener su propiedad con DFL2 y es súper respetable. Exacto. Entonces, la respuesta es, disculpa, ahí el punto es la inversión inmobiliaria, ¿cierto? Obedece, o la estrategia de la inversión inmobiliaria obedece netamente al perfil de riesgo que tiene cada cliente y a la situación particular de cada uno. Unos pueden comprar, ¿cierto?, para vender, entre comillas, en corto plazo, después de un año, para hacer uso de las 8.000 UF y desde ahí, ¿cierto?, hacer uso de este beneficio que tenemos todas las personas que tienen domicilio o residencia en Chile. Hay otras personas que pueden comprar para sostener, ¿cierto?, como inversión a largo plazo, para completar, ¿cierto?, el día de mañana el diferencial que va a quedar cuando llegue el momento de la jubilación. Hay otros que quieren desarrollar un negocio inmobiliario, y ahí es donde está el punto, a través, ¿cierto?, de un vehículo de inversión que es una empresa o un empresario individual. Y utilizar esto, ¿cierto?, desde el punto de vista de poder generar el día de mañana el apalancamiento con este tipo de vehículos. Y existen otros, lisa y llanamente, que quieren desarrollar el negocio inmobiliario de renta amoblada. Y para ellos, ¿cierto?, el 27 bis es un muy buen recurso para poder hacer crecer, ¿cierto?, este desarrollo de inversiones. Y aquí vamos a hablar un poquito entre comillas, como del paso a paso para poder obtener, ¿cierto?, el 27 bis. Ahí dentro de las preguntas, Yanni, mira, ahí aparece Iván Rodríguez Pentón, dice lo siguiente, dice, muy a tono con el tema, ayer me llegó la recuperación del IVA de un departamento vendido por Yanina. Saludos bien, a ambos y gracias por esta Iván, enseñanza. me alegro muchísimo, sí, me acuerdo perfecto. Bien, bien. Oye, Yanni, entonces el tema es el siguiente. Cuando nosotros nos enfrentamos como inversionistas inmobiliarios, para poder entrar al mundo del IVA, ¿cierto? Primero tenemos que ser contribuyentes del artículo 20
de la ley de impuestos a la renta, o sea, ser contribuyentes de primera categoría. Una vez que soy contribuyente de primera categoría, y recordamos aquí, ¿cierto?, lo que repetimos siempre en todos lados, tenemos que ser sociedad, empresa, o tenemos que ser empresario individual. Ahí viene un punto de bifurcación, digo yo. Ahí es donde yo decido si es que voy a hacer un negocio de renta amoblada o un negocio de renta residencial no amoblada. Existen los dos sabores, ¿ya? Si yo me voy por el lado de la renta residencial no amoblada, yo no voy a ser contribuyente de IVA. Por lo tanto, cuando yo compre la propiedad, no voy a poder solicitarle la devolución del IVA crédito fiscal al fisco, porque no soy un sujeto contribuyente de IVA. Entonces, ¿dónde está el punto? Si ustedes quieren ver este recurso como parte, digámoslo así, como parte de una estrategia de crecimiento inmobiliario, ustedes deberían, ¿cierto?, ser rentistas residenciales amoblados. Ustedes tienen que comprar los muebles y prestar un servicio, que ahí es donde está el punto clave. Uno presta un servicio, ¿cierto?, a sus inquilinos, colocándole a disposición el departamento o la casa, ¿cierto? Y para ello, ¿cierto?, ustedes habilitan con los muebles suficientes ese departamento para poder, ¿cierto?, pasar, para poder pernoctar a lo menos un par de noches, ¿ya? Nosotros siempre hablamos, Janina, que ahí el estándar debería ser el estándar que el mercado pide. Por lo tanto, el mismo estándar que uno pediría cuando uno arrienda un Airbnb, debería ser el mismo estándar respecto del bien amoblado que uno debería invertir, ¿cierto?, para amoblar su unidad súper importante específica, eso, ¿ya? porque Sí, nos hemos encontrado ahí con el Iván, a veces recibimos las fotografías de algunos departamentos que están en proceso de ser amoblados, y el baño, por ejemplo, tiene que tener las cortinas. O sea, piensa que tú, si quieres pernoctar una noche o arrendar un departamento, tal vez el baño, la toalla, el pisapié, o sea, son cosas básicas que un departamento debería tener para que pueda ser bien considerado en el fondo y no vayamos a tener algún problema. Hay que cumplir tal cual nos pide en este caso ustedes como Baja Tus Impuestos, que nos hacen toda esta asesoría de incluso cómo amoblar el departamento. Porque si no lo haces bien a la primera, te demoras. exacto. Sí, sí. Ahí nosotros siempre hablamos de tres conceptos. Uno, tiene que existir, ¿cierto?, un lugar para poder dormir, para pasar la noche. Otro lugar para poder cubrir la necesidad de alimentación. Y tercero, poder cubrir la necesidad de descanso, ¿ya? Ahora, si queremos ser mucho más específicos, imagínense ustedes un arriendo de Airbnb. O sea, tiene que tener su cama, su ropa de cama, sus cortinas, ¿cierto?, para poder dormir. En el caso de la cocina, hoy día, bueno, no vamos a comprar cocina, la mayoría de estos proyectos vienen con cocinas empotradas. Entonces, lo que sí o sí tenemos que tener es el lugar para poder almacenar los alimentos, guardar en frío, ¿cierto?, las cosas que traemos para poder cocinar, los taburetes, los utensilios, los vasos, y para poder descansar, ¿cierto?, un buen sillón, una mesita de centro, y tener, ¿cierto?, darle las mejores condiciones a nuestros inquilinos para que ellos puedan disfrutar, ¿cierto?, el servicio que le estamos brindando. Entonces, una vez que ya hicimos eso, Yanina, bueno, obviamente cuando yo soy contribuyente primera categoría, chiquillos, y esto ya es cumplimiento tributario, cuando yo soy contribuyente primera, necesariamente tengo que decidir, bueno, qué sistema de régimen tributario voy a tener, ¿ya? En el mundo inmobiliario el servicio esto, o mejor dicho, la ley hizo esto fácil, por lo tanto nos clasificó a todos los inversionistas inmobiliarios en un sistema de tributación que se llama el 14 letra A de la ley de impuestos a la renta. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a tener que pagar impuestos con la tasa más cara de impuestos de primera categoría, o sea, un 27%, ¿ya? Pero tranquilo, no se preocupen, porque en algunos webinars que tenemos por ahí explicamos más o menos cómo se calculan los impuestos de primera categoría, ¿ya? Pero, como tenemos que tributar, ¿cierto?, en el mundo de primera categoría, tenemos que llevar contabilidad completa. Y esa contabilidad completa me va a involucrar, ¿cierto?, tener, entre comillas, al lado a un asesor tributario o a un asesor contable para poder hacer las cosas bien, ¿cierto?, y que el día de mañana mi operación no genere contingencias. Así que, primero, contribuyente primera. Tengo que llevar contabilidad completa y por otro lado, ¿cierto?, si voy a desarrollar la renta amoblada,
tengo que comprar los muebles suficientes para poder entregarle un buen servicio a nuestros inquilinos. Una vez que ya estamos en ese escenario, pasamos al segundo paso, que es la solicitud de la devolución del IVA a crédito fiscal, ¿ya? Para ello, qué es lo que tengo que esperar? A lo menos debo esperar 2 meses desde la fecha de la compra de la propiedad hasta la fecha de la solicitud, ¿ya? Esperemos que en esos 2 meses se cumplan 2 grandes hitos. Uno, ¿cierto? La inscripción en el conservador de bienes raíces, que acredite, ¿cierto?, que el título dominio de esa propiedad es mía. Eso lo vemos, ¿cierto?, con el certificado que emite el conservador de bienes raíces, que tiene que ver con certificado de dominio. Y el segundo granito, comunidad inmobiliaria, tiene que ver netamente con el contrato de arrendamiento, o sea, dar en arrendamiento el bien inmueble para que llegue una persona, ¿cierto?, me firme el contrato, me pague el mes de garantía y me pague el primer mes de uso, ¿ya? Cumpliéndose esos 2 hitos, Yanni, yo digo que desde ahí en adelante uno queda habilitado para poder hacer la petición de la solicitud de la devolución del IVA. Recordemos, seamos bien tajantes en eso, este es un negocio de arriendo inmobiliario amoblado, ¿ya? No es, me compré un departamento y quiero recuperar el IVA porque me quiero llevar la plata para la casa. No, eso aquí no existe. Es un negocio de arrendamiento amoblado, ¿cierto? En donde a través de este mecanismo, el 27 bis, podemos recuperar el IVA para poder seguir haciendo Ni tampoco negocio. es disculpa El para fisco quienes quieran vivir Dale. en esa propiedad, que hay algunos que preguntan por ahí, no es para tu casa propia. No es para tu casa propia, efectivamente. Oye, qué buen tips, Yanina, porque hay algunos que dicen, oye, ¿puedo recuperar el IVA de mi casa propia? No, la respuesta es no. ¿Por qué? No porque el fisco no quiera, es porque si tú la ocupas para tu casa a domicilio, tú recuerda que eres una persona natural y no estás grabada, recordemos, no somos parte de la cadena de valor del IVA. Entonces, no hay base jurídica y por otro lado, todos hemos pagado, ¿cierto?, el IVA a nuestra casa. En el caso tuyo no debería ser distinto. Entonces, desde ese punto de vista, recordemos, título dominio y contrato de arriendo. Espero 2 meses y después de 2 meses le puedo hacer la solicitud de devolución del IVA a crédito fiscal al fisco. El fisco tiene, ojo, tiempos para responder estas solicitudes, querida comunidad, ¿ya? Hoy día tiene un máximo de 20 días para poder responder a esta solicitud, ¿ya? Así que si ustedes hoy día piden la devolución del IVA, el fisco sí o sí tiene que responderle en 20 Antes días. era más tiempo. Sí, lo que pasa es que se extienden porque pueden haber reparos, entonces te puede llegar una consulta pidiéndote más información o pidiéndote algún tipo de requerimiento en específico, ¿ya? Pero por ley el fisco debería, y de eso, de hecho, los que les gusta lean la ley, artículo 27 bis, ahí dice que el fisco tiene que responder de manera administrativa a los 20 días post hecha la solicitud, ¿ya? Entonces, supongamos que en el mejor de los casos nos fue bien, pedimos el 27 bis, pasaron los 20 días y el fisco nos va a mandar una resolución, es decir, a lugar a tu solicitud, ¿ya? ¿Eso qué significa? Eso significa que posteriormente se va a enviar una instrucción a la Tesorería General de la República para que ellos, ¿cierto?, en la cuenta corriente que tú declaraste en el formulario de presentación de IVA, te puedan hacer la devolución, ¿cierto?, la devolución del IVA a crédito fiscal por la compra de ese activo fijo, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro delta de tiempo, puede ser 15 o 30 días más, pero ahí, entre comillas, el proceso se demora entre los 20 días que responde el servicio, más los días administrativos de la tesorería, puede ser un mes y medio, Podríamos 2 decir meses, que entonces, ¿ya? desde el minuto que una persona firma escritura hasta que le hacen esta devolución de IVA, más o menos el plazo son 6 meses. Sí, yo te diría que en la práctica, en la parte operativa, más o menos entre 5 o 6 meses estaríamos hablando de que desde que la persona firma la escritura de compra-venta en la notaría, hasta que, entre comillas, puede llegar el flujo de caja al bolsillo de la empresa o del empresario individual, no al bolsillo de la persona natural, más o menos pueden ser entre 5 y 6 meses. ¿Por qué? Pues recordemos, la firma en la escritura de la notaría, la mayoría son proyectos que vienen financiados con el banco, por lo tanto el banco tiene que comparecer a la escritura y ahí tenemos un par de días más. Después tiene que comparecer, ¿cierto?, entre comillas, el vendedor, que sería la inmobiliaria, y ahí podemos tener unos días más. Después esa escritura se cierra, el notario se demora, eso se envía al conservador y dependiendo del conservador, eso puede extenderse más de 30 días
o estar dentro de esos plazos, ¿ya? Si estamos hablando del conservador de Santiago, eso más o menos, es más o menos rápido. Si hablamos de conservadores, que no voy a decir el nombre, en donde atienden, puede que se demoren más, especialmente los de regiones. Pero que ahí en Bastante rápido. Concepción no sea el caso, Yanina. Sí, Es rápido. Entonces yo te diría que en un plazo de entre 5 y 6 meses podrían tener la devolución del IVA para poder, ¿cierto?, hacer lo que les vamos a comentar ahora. La plata no es para darse un viaje ni cambiar el auto, ¿ya? Pero si ese dinero te puede permitir hacer más inversiones, y en ese caso particular ahí, Janina, nos puedes comentar qué es lo que han hecho sabes tus que hago una clientes con la pregunta devolución clave. del IVA. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Antes de que ellos decidan en el fondo que quieren iniciar este empresario individual y poder hacer la recuperación del IVA, yo le digo, la respuesta clave es, ¿qué vas a hacer con el dinero, o 15, 10, o la plata que sea? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Si es para reinvertirlo en el negocio, porque es importante a las personas que ellos mentalmente se dividan, o sea, yo soy persona, esto es un negocio, y el dinero tiene que ser reinvertido en el negocio. ¿Ya? Yo soy súper tajante en eso, porque me interesa que sigan creciendo económicamente, pero a través de su empresa. No que sea para darse un viaje, o en el fondo no es el momento. El día de mañana, con las ganancias de su negocio, podrán darse los viajes que quieran, pero en principio hay que ser súper ordenado, súper tajante con los dineros que llegan a este empresario individual. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer con el dinero? Es una pregunta clave que queda. Y en general, las personas sí toman el dinero para poder reinvertir. De hecho, tenemos un cliente, el Javier, que él está a puertas ya de recibir el IVA, y ya estamos viendo otras propiedades que vamos a comprar. O sea, vamos a reinvertir, por supuesto, la recuperación de todas maneras. Ese es el fin. Bien. Bueno, y en esa recompra también se va a generar la misma posibilidad de recuperar, entre comillas, el IVA nuevamente, ¿cierto? Hasta cuando llegue o se agote la capacidad de crédito de la persona que está comprando. Entonces, esto también es un muy buen mecanismo para poder crecer en el patrimonio, crecer en la inversión inmobiliaria, que es lo que, ¿cierto?, todos buscamos. Entonces, es un muy buen gatillante porque, digámoslo así, un proyecto de 3.000 UF te podrían llegar 15 millones de pesos de devolución. Por lo tanto, esos 15 millones, si te queda capacidad de crédito para seguir endeudándote, que digamos así, esto es una deuda buena, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿cierto?, nuestro gurú Robert Kiyosaki. Existe la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala, ¿cierto? Me endeudo para mi gusto, mi lujo, y al final del día es como que si tomara un billete y le prendiera fuego porque se consume. Pero por otro lado tenemos la deuda buena, que es la deuda, ¿cierto?, que va a generar que yo a través del tiempo vaya logrando capitalizar, ¿cierto?, la deuda, y mi patrimonio vaya creciendo, como lo que ocurre, ¿cierto?, con la inversión inmobiliaria a través del pago de los arriendos que hacen nuestros inquilinos. Entonces, de una u otra manera, el 27 bis es un mecanismo muy bueno para seguir haciendo negocios, y ahí es donde yo quiero llegar, Janina, y comentarte que un poco ese es el objetivo del fisco. El fisco, la idea no es que te devuelva plata porque te la tiene que devolver, ¿cierto? O porque sea muy bueno o porque somos muy bonitos, no. El fisco, ¿qué es lo que analiza? Y dice, mira, ¿sabes qué? La única manera de recuperar el crédito fiscal hoy día, ¿cierto?, entre comillas, es a través de la generación del débito fiscal. O sea, que tú generes una actividad que esté afecta a IVA y que esa actividad vaya consumiendo, a medida que tú vas arrendando el departamento, tú te vas consumiendo el crédito, ¿ya? Pero lo que pasa es que en el mundo inmobiliario, la generación de débito fiscal es muy pequeñita. ¿Y por qué? Porque existe, por otro lado, un beneficio tributario que está en el artículo 17 de la Ley de Impuestos a la Venta y los Servicios, que es el famoso 11% del avalúo fiscal. Entonces, el 11% del avalúo fiscal de las propiedades, si ustedes, ¿cierto?, son rentistas inmobiliarios amoblados, ese 11% ustedes lo pueden utilizar para bajar la base imponible del IVA. Entonces, colocándote un ejemplo, nosotros hemos hecho varios ejercicios con el equipo, Yanina, y en ese caso particular nosotros hemos visto, no sé, un proyecto de 3.000 UF que tú, si lo arriendas a 500.000 pesos, tú podrías terminar pagando más o menos 9.500 pesos, 10.000 pesos de IVA mensual. Entonces imagínate, cuando tú compras una propiedad, tienes 15 millones de pesos de crédito y tú todos los meses le vas a descontar 10.000 pesos. Solamente
con el reajuste de esos 15.000 pesos vas a consumir parte del débito, por lo tanto este pozo no se te va a achicar nunca, ¿ya? Algunos ejercicios que hemos hecho ahí sin reajuste ni nada, el consumo es como entre 80 y 100 años. Entonces es ahí en donde el fisco dice, bueno, ¿por qué tengo este capital de trabajo detenido? Porque este es un capital de trabajo del empresario individual o de la empresa. Entonces nosotros como fisco entendemos, o como Estado entendemos que si las empresas tienen más capital, van a desarrollar más actividades de negocio y por el desarrollo del movimiento económico vamos a tener, ¿cierto?, una mayor base para grabar impuestos el día de mañana. Entonces ahí es donde nace un poco este análisis que es muy bien desarrollado por la parte del fisco, en donde le entrega este capital de trabajo al inversionista para que el inversionista siga desarrollando su modelo de negocio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le dé la Así capacidad de es. crédito Oye, y personal, además es súper ¿cierto? importante que yo uso mucho el sentido común para asesorar. Y el sentido común de esto es que si tú haces una recuperación de IVA en propiedades que están en tu empresario individual, es para hacer crecer ese negocio. No es para gastarlo como persona. Ya que es súper importante y sobre todo cuando, por ejemplo, acá en Concepción nos pasa bastante y cuando no se habla de esto. Entonces creen que es la panacea, empiezan a ver videos en Instagram y la verdad es que no es tan así. Y de hecho, te pediría que pudiésemos hablar también de la parte no tan bonita de esto. A mí me gusta los pros y los contras. O sea, la Sí, gente tiene que saber también qué pasa cuando vendo la propiedad, qué pasa si fallezco, me entregan el 19 o es un porcentaje menor. Es súper importante para que podamos educar a nuestra comunidad acá en Concepción. sí, mira, bueno, hemos hablado de la parte bonita porque la parte bonita, Janina, tiene que ver con esta objetividad de negocio, ¿te das cuenta? O sea, si una persona desarrolla el negocio como tiene que desarrollarlo, en realidad, ¿cierto?, tiene el apoyo de las instituciones financieras, del fisco, de la parte de asesoramiento. El tema es que a veces este mecanismo se ha utilizado o mal utilizado en algunas ocasiones para poder, entre comillas, recibir algo que quizás no correspondía o se ha hecho con otras intenciones. Pero digámoslo así, desde el punto de vista del deber ser, cuando una persona hace cada uno de estos procesos, puede obtener cierta esta devolución y seguir creciendo, que es un poco el objetivo. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener como inversionistas? Porque esto, entendámoslo así, también obedece, ¿cierto?, a que lo que el fisco te entrega no es, digámoslo así, una devolución sin responsabilidad de nada. No, existe lo que se llama la responsabilidad de la restitución. Por lo tanto, lo que a mí me está anticipando hoy día el fisco, ¿cierto?, es algo que yo debería haber, entre comillas, haber utilizado o haber podido utilizar durante años futuros. Entonces el fisco viene y me entrega esto como un flujo actual que me va a permitir hacer un montón de cosas. Pero yo me quedo con la obligación de restitución, y esa obligación de restitución frente a algunos escenarios puede significar, ¿cierto?, consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ya piloteando el vehículo de inversión, ¿ya? Entonces, en el primer escenario, nosotros vamos a hablar de que si yo recuperé el IVA, ¿ya?, el IVA, ¿cierto?, a través del mecanismo 27 bis, si yo posteriormente quiero salir a vender esa propiedad, Yanina, cuando yo venda esa propiedad, voy a tener que venderla con IVA. Por lo tanto, ¿cierto?, es en ese momento en donde yo voy a tener que restituir, entre comillas, el IVA de la venta, ¿ya? O mejor dicho, va a quedar esa operación grabada con IVA, por lo tanto voy a salir a pagar el IVA de esa venta o de esa operación, ¿ya? Obviamente va a ser mucho más de lo que recuperé. ¿Por qué? Porque posteriormente, ¿cierto?, cuando yo salga a vender, voy a vender con el valor de costo que compré más la plusvalía que generé, ¿ya? Pero eso nosotros tenemos que tenerlo claro también, ¿cierto?, en nuestro modelo de negocio, en nuestro modelo comercial. ¿Ya? Segunda consideración, existe la figura del empresario individual, en donde yo como persona natural, ¿cierto?, soy el sujeto de crédito con el banco, voy y compro la propiedad, el banco me presta el crédito, pero yo soy empresario individual porque quiero desarrollar el negocio inmobiliario amoblado, ¿ya?, que no se nos olvide, querida comunidad. Entonces, ¿puedo yo pedir la recuperación de IVA por el empresario individual? La respuesta es sí. Ah, ya, perfecto. ¿Y el empresario individual quién es? Es la misma persona natural, pero con un inicio de actividades, ¿cierto?, bajo su mismo rol. Por lo tanto, no hay separación patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
para los efectos civiles, ¿cierto?, de todo el mercado, entre comillas, yo, Raúl Cortés, soy dueño de todo lo que, entre comillas, ¿cierto?, de todo lo que la ley dice que yo soy dueño. Entonces, si le golpeo la puerta al conservador, voy a ser dueño de X cantidad de casas. Ahora, Raúl, ¿el conservador sabe que tú estas casas las tienes asignadas al empresario individual? La respuesta es no, porque no es función de él generar esa acción de control. ¿De quién es función? Del Servicio de Impuesto Interno. Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, es quien ejerce las actividades de control y por eso, ¿cierto?, quien tiene la obligación de informar al servicio somos nosotros, ¿ya? Personas naturales que tenemos la obligación de informar, ¿cierto?, nuestro patrimonio al servicio, como persona natural o como empresario individual. Y aquí es donde está el tema. El empresario individual, si muere o fallece, por A, por B o por C, que está dentro de las ecuaciones de todas las personas que hoy día nos están escuchando, porque todo lo que nace Impuestos. y todo lo que nace tiene que pagar impuestos. Entonces, como está dentro de esa ecuación, ¿cierto? Entonces, como está dentro de esa ecuación, en el caso del empresario individual que solicitó el 27 bis, ¿ya? Si él fallece, va a pasar esto a través, ¿cierto?, de un proceso de posesión efectiva. Y si su, digámoslo así, si su masa hereditaria, las personas que están debajo de él, que van a heredar, ¿cierto?, los bienes que están en su empresario individual o en su patrimonio personal, si él pidió el 27 bis, los herederos van a tener que reponer y restituir, ¿cierto?, este monto. ¿Por qué? Porque ellos se van a adjudicar las propiedades como persona natural y ahí existe un concepto que se llama enajenación, ¿ya? Así que ojo con los empresarios individuales que piden el 27 bis, porque el día que fallezcan van a generar posiblemente esa contingencia, pero obviamente también existen mecanismos de salida como la conversión. No lo vamos a tocar ahora porque es un tema largo, pero también ahí sepamos que existe un punto de salida, ¿ya? Pero si la masa hereditaria se quiere adjudicar las propiedades, tenemos que revisar, ¿cierto?, el tema de la restitución del 27 bis. Tercer bloque tiene que ver cuando yo a través del vehículo de inversión, en donde pedí el 27 bis, genere actividades exentas de IVA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mundo inmobiliario? Uno a veces compra una bodega, un estacionamiento y un departamento, ¿ya? Entonces, la renta que se genera por el estacionamiento y por la bodega son rentas exentas, ¿ya? Por lo tanto, sobre el valor de esas rentas que yo perciba mensualmente, yo voy a tener que restituir el 19% sobre esa venta, ¿ya? Y aparte, obviamente, ¿cierto? Aparte la venta el arrendamiento del departamento, eso corre por lo que yo les comentaba adelante, que es el uso del beneficio tributario del 11% del avalúo fiscal, ¿ya? Si quieren saber un poquito más de esto, con más números, en el canal de Baja tus Impuestos tenemos ahí más o menos algunos ejemplos que pueden, ¿cierto?, servir de manera más educativa a la comunidad. Y tenemos la venta, tenemos el fallecimiento del empresario individual, tenemos el arrendamiento, ¿cierto?, de las unidades que son exentas de IVA, y por ahí se me quedaba otro. Del 19 versus el porcentaje que se devuelve, ¿no? Cuando tú hacer la recuperación de IVA, en el fondo no obtienes la recuperación del 19%, de un porcentaje menor. Ah, sí, bueno, ahí cuando analicen ustedes la estructura del proyecto, el porcentaje puede fluctuar entre un 12 y un 15%, ¿de qué va a depender? De cuánto fue el valor que se le asignó al valor del terreno, ¿ya? Y la lógica es bien clara. Al valor del terreno más bajo, la devolución es más alta. Al valor del terreno más alto, la devolución es más baja. ¿Y por qué se genera eso? Porque recordemos que el IVA se grava solo sobre la parte de la construcción y no sobre la suma de la construcción más el terreno, ¿ya? Por lo tanto, en recuperación de IVA, ejemplo, una devolución de IVA en un lugar más emergente, hablando ejemplo aquí en Santiago a nivel de comuna, va a ser más alto cuando la comuna es emergente, ¿ya? Ahora, o digamos sector poniente, ¿ya? Las recuperaciones de IVA del sector oriente va a ser menor. ¿Por qué? Porque el valor asignado a la parte terreno es mucho más alto. Raúl, algo súper importante es que entendiendo que esto es un negocio, por supuesto, preconcebido, o sea, no es algo hecho a la rápida, es súper importante también que nos puedas contar y explicar por qué nosotros, por ejemplo, no hacemos esta gestión de recuperación de IVA si el cliente ya firmó la escritura
y todavía no ha sido constituido como empresario individual. O sea, en el fondo se debe hacer los pasos como corresponde. Sí, sí, mira, aquí hay un tema de cumplimiento y la verdad, querida comunidad, nosotros como Baja tus impuestos y ahí Invierte Feliz también los invita a que hagamos, si vamos a desarrollar un negocio inmobiliario de renta moblada, ese desarrollo nosotros no lo hacemos cuando tenemos la propiedad ya comprada. O sea, ese es un tema, cierto, que nosotros tenemos que analizar y dimensionar con anterioridad, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo sugiero, ¿cierto?, a la mayoría de las personas que hoy día están dedicadas al mundo de la inversión inmobiliaria, que junto con su broker, especialmente con Invierte Feliz, puedan estructurar el negocio antes de salir a firmar la compraventa o que les llegue la factura. Esto ustedes lo pueden ver en una etapa previa, en la etapa, ¿cierto?, de la promesa o antes de la promesa. Ustedes pueden analizar esto y decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos desarrollar un negocio inmobiliario de renta moblada, por lo tanto hoy día nos constituimos empresarios individuales y si yo tengo que pagar 48 cuotas o 30 cuotas, me constituyo empresario individual y pago las cuotas desde el empresario individual, ¿ya? Ahora, si próximamente voy a tener entre comillas, la compra en un par de meses más, bueno, mientras antes ustedes se constituyan es mejor. ¿Por qué? Porque ustedes dejan de manifiesto a todo el mercado y a todo el sistema, especialmente al sistema fiscalizador, que ustedes decidieron hacer un negocio con estas características. Que es muy distinto, ¿cierto? Porque a veces, Janina, ahí te cuento, nos llegan clientes en donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero recuperar el IVA de la propiedad. Ya le digo, ¿y cuándo te llega la propiedad? No, si la tengo hace 2 meses. Yo le digo, pero no, los negocios no son de atrás para adelante, de atrás para adelante, son de adelante, disculpa, no son de adelante hacia atrás, sino de la línea de tiempo de hoy día hacia adelante. Y ahí es donde nosotros le damos la objetividad de negocio al mundo inmobiliario. Mira, nos está saludando Tom Contable, que está fuera de Chile, un gran amigo, así que alejamos los saludos. Chiquillos, si nos estamos poniendo lateros, no se preocupen, comiencen a preguntar, nos quedan unos minutitos. Para Súper no hablar yo importante, solo, me ¿ya? ha llegado cliente Raúl, cuando el Servicio de Impuesto Interno les ha rechazado como 3 veces la devolución del IVA. Y ojo con eso, yo se los digo porque lo barato sale caro. Si quieren hacer recuperación de IVA y lo están comprando con una empresa broker, ustedes deben pedir siempre una asesoría con un tributario experto o con alguien que maneje mucho esto. Porque finalmente después cuando hacen todo el proceso y lo hacen con gente tal vez que no lo maneja al 100, que me ha pasado, ya no hay nada que hacer. El otro día le hablábamos con Iván porque un cliente me dijo, Yanni, es que ya me han rechazado 2 veces la recuperación de IVA, no, el servicio me dijo que no, y lo revisamos con Iván y ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer y él pensó que lo estaba haciendo regio y no, se había mal asesorado. Y es súper importante una asesoría tributaria si finalmente un broker inmobiliario. Nosotros nos dedicamos a vender propiedades y apoyamos y ayudamos con todo lo que podemos en cuanto a lo tributario, pero para eso hay expertos como tú, y Baja tus impuestos, hace asesorías tributarias, entonces es súper importante que lo hagan. Lo barato sale caro, si es necesario pagar una asesoría, háganlo. O sea, de verdad, los insto a que se eduquen en ese sentido. No solamente les va a servir para poder hacer la recuperación de esa propiedad, sino que además como cultura básica, de saber temas impositivos, cómo me impactan los impuestos personales, por ejemplo. O sea, porque ustedes explican todo, el de pe a pa. Exacto, bueno, nosotros tratamos de dar ahí una asesoría un poco más extendida, vemos el escenario de la persona natural y también vemos el escenario del vehículo de inversión que desarrollaron para poder hacer este proceso o para poder desarrollar, entre comillas, ¿cierto?, su mundo de inversión inmobiliaria. Pero concuerdo contigo, Yanni, a veces lo barato sale caro y en este mundo, del mundo inmobiliario, la verdad no tenemos mucha chance como para poder equivocarnos. Mira, Raúl González hace la siguiente pregunta y dice, hola, ¿y si es dentro del mismo mes? Raúl, yo te diría que si es dentro del mismo mes, si dentro de ti estuvo la intención de desarrollar el negocio, como espíritu, yo te diría que dentro del mismo mes podemos trabajar, ¿cómo se llama? Entre comillas, ¿cierto? El caso. Yo creo que dentro del mes sí,
siempre y cuando tú hayas tenido la intención de desarrollar el negocio de renta amoblada, ¿ya? Entonces tú te puedes constituir, no sé, pues, hoy día es día 1 de julio y la propiedad te la puede estar firmando la escritura de compraventa el 15 o el 30 de julio, ¿ya? En ese caso yo creo que Hay otra no habría problema, pregunta, ¿ya? alguien pregunta por ahí que cuánto tiempo se tardan en constituir a alguien en un empresario individual. Bueno, mira, eso va a depender netamente del asesor que los esté ayudando. Nuestros tiempos más o menos promedio son más o menos una semana, ¿ya? ¿Y por qué pedimos una semana, aunque el proceso pudiese ser menos? Netamente porque nos deja chance para poder dejar estructurado todo el tema de cumplimiento que nosotros hacemos. A nosotros nos gusta realizar una declaración jurada protocolizada ante notario, ya que el empresario individual no tiene una escritura a comparación, ponte tú como una sociedad por acciones, que en una sociedad por acciones tú tienes la escritura, defines el capital, los roles, la administración, un montón de cosas que no voy a tocar, pero el empresario individual no tiene escritura. Es netamente un inicio de actividad en el servicio de impuesto interno. Pero la pregunta es, ¿de qué manera yo dejo de manifiesto el patrimonio que tengo, cuál parte de ese patrimonio estoy asignando a mi empresario individual? Entonces, para eso a nosotros nos gusta hacer, entre comillas, una declaración jurada protocolizada, en donde, ¿cierto?, lo trabajamos con el cliente, hacemos el levantamiento, podemos asignar ahí el valor del pie o la promesa de compra-venta para poder desarrollar el empresario individual a posterior. Después de eso viene el inicio de actividades, declaración de activos relevantes, entre comillas, verificación de actividades. Bien, tenemos el empresario individual arriba de la mesa. Debería ser no más allá de una semana, esos son los plazos que nosotros manejamos. Otros asesores pueden ser menos, otros asesores pueden ser más, pero yo te diría, Betsy, que más o menos una semana debería ser el tiempo. Tenemos más preguntas, Raúl. ¿Solo se recupera el IVA de una propiedad nueva? Solo se recupera el IVA de una propiedad nueva. Mira qué buena pregunta. Y la respuesta, querida Yanina, es no. Si yo estoy comprando una propiedad usada que también me la vendieron con IVA, y si yo soy rentista inmobiliario con renta amoblada, yo también podría utilizar o solicitar ese IVA crédito fiscal, ¿ya? El requerimiento no tiene que ver con la calificación de la propiedad, si es nueva o antigua, tiene que ver con la compra del activo fijo. Por eso que es muy, muy importante comprender la base, ¿ya? Si yo estoy comprando una propiedad usada, pero la voy a tomar para poder hacer el negocio de renta amoblada, lo que yo estoy comprando es un activo fijo. Entonces, no daría lo mismo si esto es nuevo o si esto es usado, ¿ya? El tema es que lo que estoy comprando tiene que tener la base del crédito fiscal. Pero si quien me vende es ¿Ya? persona, yo no emito Eso una es distinto, factura. ¿ya? Sí, eso es distinto. Lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Parándome en la premisa de que la persona que me está vendiendo es sujeto de IVA, por lo tanto me va a emitir una factura afecta a IVA. ¿Ya? En el caso de yo, si le compro a una persona natural una propiedad, recordemos el inicio, las personas naturales no graban IVA, por lo tanto yo voy a hacer una compra exenta de IVA. Y si yo compro exento de IVA, ¿tengo la posibilidad de recuperar IVA? No, porque yo hice una compra exenta, porque quien me vendió la O propiedad fue sea, una si una persona natural. empresa me vende una propiedad usada, por supuesto que una empresa que sea afecta a IVA, entiendo. O, claro, o por ejemplo, si es una sociedad que es exenta, pero tenía una propiedad y me la vende con IVA, ahí yo podría recuperar el IVA entonces. Tampoco, porque si la sociedad de origen es exenta, lo que te Ah, va a vender no puede estar grabado con IVA, porque no tiene la base, como te decía, no forma parte de la cadena de valor del IVA. O sea, en este caso, ¿qué caería? No sé, por ejemplo, por decirte un ejemplo, una inmobiliaria que hizo el proyecto, se lo vendió a un multifamily, y después un multifamily me lo vendió a mí. Me está vendiendo una propiedad que es usada, pero que está afecta a IVA. Por lo tanto, si yo soy sujeto de IVA, yo puedo hacer el 27 bis con ese IVA crédito, ¿ya? Pero en el caso de la compra, si yo se lo compré a una persona natural o a una empresa que no estaba grabada con IVA, ahí no hay hecho grabado. Entonces no voy a tener un IVA crédito a favor. Lo único que voy a tener es la compra de una propiedad exenta. Qué bueno, Que si yo... me aclaraste esa duda. ¿Ah? Realmente la tenía hace mucho tiempo y no te había preguntado. Salió. Sí. Mira, salió sin pauta. Hay Claro. Tom, tu amigo Tom.
Dice, si Ahí compro vamos. varios Vamos. al mismo tiempo, ¿puedo decidir dejar unos como persona natural y otros con el empresario individual? La respuesta es sí. Sí, la ley en eso nos dice que la asignación de patrimonio, la asignación, ¿cierto?, de mi patrimonio personal que yo quiero llevar a un empresario individual, yo soy quien defino qué parte de mi patrimonio quiero transitar a llevar, ¿cierto?, a desarrollar la actividad económica en el negocio del empresario individual y con qué parte del patrimonio yo me puedo quedar como persona natural. Ahí viene una planificación, digámoslo así, o una recomendación bien bonita para el mundo inmobiliario, ejemplo, una persona que tiene 5 propiedades y las compró todas al mismo tiempo. Entonces, las 5 propiedades yo puedo dejar 2 como persona natural, las voy a coger al DFL2, no voy a poder recuperar IVA, chiquillos, porque las personas naturales no recuperan IVA, pero esas 2 las voy a dejar como persona natural. Y estas otras 3 las puedo llevar y asignar a mi empresario individual, ¿ya? Entonces, estas 3, sí o sí, si yo desarrollo la renta amoblada, voy a pagar IVA, ¿ya? Disculpa, voy a ser sujeto del IVA, por lo tanto voy a poder recuperar el 27 bis, ¿ya? En donde quedaría un poco ahí lo complejo, quizás es que las 5 propiedades las compren en una pura escritura, ¿ya? Quizás ahí puede haber algún tipo de análisis un poco más acabado, pero la pregunta es si yo tengo un patrimonio, yo puedo definir qué parte de mi patrimonio se va al negocio y qué parte del patrimonio queda en mi estructura como persona natural, ¿ya? Y aquí te hago, altero un adelanto. Las personas naturales que arriendan propiedad inmobiliaria como personas naturales, que arriendan propiedad inmobiliaria amoblada en el tema de Airbnb, están sujetas a IVA, ¿ya? Pero no funciona al igual que el caso de una sociedad, sino funcionan como una estructura que se llama cambio de sujeto de IVA, ¿ya? Entonces, si hay inversionistas que nos están escuchando, inmobiliarios que arriendan propiedades bajo el mecanismo de Airbnb y son personas naturales, ustedes están afectos a IVA y para poder calcular cuánto IVA tienen que pagar, el Servicio de Impuesto Interno habilitó ahí una calculadora especialmente para las personas naturales que arriendan propiedades Oye, una amobladas, ¿ya? pregunta que me hizo un cliente el otro día, pero yo creo que alguien de aquí puede tener la misma duda. ¿Qué pasa si yo compré propiedades complementando renta? ¿Siendo aval de otro o siendo codeudor no sé, de mi marido o de alguien con quien tengo un hijo, qué sé yo? ¿Puedo recuperar IVA? Mira, ahí hay un tema, o sea, nos podemos demorar un poquito en explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo fácil. Cuando uno compra una propiedad, cuando una propiedad tiene más de un dueño, o sea, 2, de ahí en adelante, estos 2 no tienen, entre comillas, la propiedad plena de la propiedad. Lo que tienen es un Ya, derecho sobre una propiedad, ¿ya? Por lo tanto, como tienen derechos y no la propiedad, ok. ellos no son dueños del activo fijo. Por lo tanto, si estas personas quisieran hacer una sociedad cada uno y recuperar el IVA de esta propiedad, no podrían. ¿Y por qué no podrían? Porque ellos no son dueños de un activo fijo, ellos son dueños de el derecho de uso de un activo fijo. Y ahí es donde radica la problemática de que si yo compro como codeudor solidario y yo voy a adjudicarme el 50% de los derechos de la propiedad y mi señora, no sé, el otro 50% de los derechos y los dos queremos hacer la recuperación de IVA, la respuesta es no, porque ustedes no son dueños de un activo fijo, ustedes son dueños del derecho de uso de una propiedad. Por eso que la figura del codeudor solidario para este escenario no sería Fue súper consistente. resumido y yo por lo menos lo entendí perfecto. Espero que la gente que nos está viendo lo haya entendido bien también. Bien. Vamos a la última pregunta, Yanina, porque si no llego a Ah, la casa antes de las 7:30 a mí me pegan. Que quede grabado. última pregunta. ¿Se pierde el DFL2 si paso esas propiedades a mi empresario individual? Sí. La respuesta es sí. Se pierde, se pierde. El DFL2, chiquillos, recordemos, es un beneficio para las personas naturales, ¿ya? El empresario individual no es una persona natural, es un empresario individual. Aunque tenga el mismo root, aunque utilice nuestras dos patitas, nuestros dos manitos, en realidad es, para el beneficio del DFL2 se hace el Servicio de Impuesto Interno ha sido súper claro en eso, el DFL2 es un beneficio para las personas naturales. Mientras que el empresario individual, si yo asigno esas propiedades por allá, para acá, pierdo la calificación de ingreso no renta
¿cierto? Liberando obviamente los cupos que me quedan como persona. Pero acá, en el empresario individual, tengo estos otros beneficios que ya hemos hablado, ¿cierto? Que es la depreciación, los intereses, ocupar los gastos. Si voy a hacer una renta amoblada, puedo analizar el tema del 27 bis. Entonces son dos mundos distintos. ¿Ya? Ya, vamos Con dos con más, más porque parece que que está medio prendido el chat. te dijo que podía llegar a las 8. No, a las 7:30. Se me enfría el tecito después. Hay una persona que pregunta si firma una promesa como persona natural, en blanco. Después, ¿puede firmar la escritura como empresario individual? Sí, ningún problema. Para eso tienes que asignar la promesa a tu empresario individual. Recordemos, la promesa es un derecho y uno puede asignar un derecho. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el derecho es un bien, es un activo intangible, pero que tiene cierto grado de cumplimiento y obligación entre las partes. ¿Ya? Entonces, no hay problema. El amigo Tom dice que tiene miles de preguntas, así que... ¡Ya, pues, Tom! ¿Quería tomar 11? ¿Cuándo vendrá a Concepción? No, hay que armar algo acá. Pero cuando me inviten. Cuando me inviten, pues, Janina, yo soy de todo Chile. No, estás cordialmente invitado. Tenemos que hacer algo entretenido acá en Concepción para poder seguir educando y enseñándole a la gente que pueda invertir de manera consciente e informada. Así que ahí vamos a armar algo. Pronto. Cierto. Oye, mira, solamente para no dejar la pregunta, Luisa dice, si una IRL me vende, ahí aplica el IVA. Depende, Luisa, si la IRL es una empresa que es afecta IVA y lo que te está vendiendo, ¿cierto? Puede ser parte del giro o puede ser parte del activo fijo, ahí va a depender, ¿cierto? Si es que son sujetos de IVA, así como a modo muy general, ¿ya? Si es una empresa exenta de IVA, lo más probable es que cuando te vendan no se va a grabar el IVA de allá para acá porque no hay base, entre comillas, imponible. Ahora, en el caso de la venta de los activos fijos, quedaron grabados por ahí con IVA, me parece el artículo 8º letra M para que los más estudiosos lo revisen, ¿ya? Rápido, Yanni, todo contable nos dice, cualquier propiedad comprada por empresario individual serían usadas y con IVA. Cualquier propiedad comprada por empresario individual sería usada y con IVA. Yo lo que creo que él está diciendo es que en el fondo cuando uno ya la compra y la asigna a su empresario individual, después al venderla, por supuesto que ya pasa a ser usada y además se vende con IVA. Creo yo que eso es lo que... Sí, eso es así. Como tú vas a tener el giro habitual, entre comillas, de rentista inmobiliario cuando tú vendas, vas a tener que pagar IVA por esa venta de la compra usada. Lo que pasa es que ahí hay que revisar el artículo 16 de la Ley de Impuestos a la Venta y los Servicios, porque ahí tú pagas IVA solamente por la rentabilidad que generó o la plusvalía que generó la propiedad durante el tiempo que estuvo contigo, no sobre la base total, ¿ya? Ahí el artículo 16 habla acerca de las compras exentas de propiedades y cuál es el mecanismo, ¿cierto?, para considerar el IVA en la venta. ¿Ya? Y ahí tiene que haber una tasación porque hay que dejar afuera el valor del terreno y por ahí el valor de la compra inicial y tú pagas IVA solo sobre la base de la rentabilidad. ¿Ya? Eso está en el 16 de la Ley de Impuestos a la Venta y los Servicios. Marcelo López nos dice, Yanina, si te la sabes tú, dice, ¿cómo se calcula el impuesto de las ganancias cuando las ventas son mayores? Forma de pagar el impuesto. Cuando tú ya superas las 8.000 UF de utilidad, tú puedes decidir pagar el 10%, ¿cierto?, de manera inmediata, o bien las ganancias o la utilidad sobre las 8.000 UF después se pueden sumar en tu global complementario, o sea, en todo lo que ganaste en el año en el fondo y ahí cae en tu global complementario. Sí, ahí solamente precisando, en el caso particular de las personas que ya utilizaron las 8.000 UF, tenemos el impuesto del 10%, y con eso, chiquillos, ustedes pueden, ¿cierto?, seguir creciendo. Entendamos, 10%, si es que lo vendemos como persona natural, ahora si esto lo tenemos en una empresa, vamos a pagar el 27%. Así que, ojo, cuando se junten con Janina, cuando se junten, ¿cierto?, con el grupo de asesores, es muy importante que ustedes tengan claro cuál es su objetivo, si quieren vender en corto, quieren vender en largo plazo, no quieren vender nunca, porque para un buen asesoramiento ustedes tienen que tener claro cuál es su modelo de negocio, ¿ya? Oye, hay un montón de preguntas más y se siguen incorporando gente al chat, pero
si no llego hoy día no van a dar permiso más, así que vamos por la última. Gustavo Adolfo dice, persona jurídica que se dedica al arriendo de Airbnb, ¿puede solicitar el 27 bis? Gustavo, la respuesta es sí, ¿ya? Puede pedir el 27 bis si es que se dedica al arriendo de Airbnb, ¿ya? Tienen que tener muy claro ahí los días que han estado en arriendo las propiedades, esto para calcular también lo que tienen que pagar de IVA utilizando el beneficio del 11% del avalúo fiscal. Yanina, las últimas palabras. Te dejo la Gracias, tribuna. Raúl, por tu tiempo, gracias porque nos ayudamos mutuamente entre los que hacemos educación financiera, vemos inversiones, ayudamos finalmente a poder potenciar en la educación entre todos nosotros, que somos bastante ignorantes en un principio, y gracias a personas como tú, Raúl, vamos aprendiendo. Gracias a la gente que se sumó a este live, que tienen todas las ganas de aprender también y de hacer sus inversiones inmobiliarias un negocio exitoso y responsable. Y espero que podamos tener otro live en otro momento, por supuesto, para que podamos seguir aclarando dudas, tal vez como personas naturales, que yo sé que hay muchas dudas y la verdad es que nadie se da el tiempo de enseñarnos temas tributarios, así que de verdad te lo agradezco mucho, sobre todo con nosotros que estamos acá en Conce, que estamos aprendiendo mucho de lo que tú enseñas desde Santiago, así que de verdad agradecido. Y bien, No, muchas gracias, Janina, querida comunidad. Y bueno, vamos a juntarnos de nuevo, ¿cierto? Porque quedó hartas preguntas por acá. Vamos a tratar ahí vamos a publicar el live, así que vamos a tratar de responder algunas preguntas ahí en la grilla de Instagram. Así que te agradezco tu tiempo, vamos que se puede. Los tiempos han estado medio complejos para la venta, pero yo creo que sí o sí la inversión inmobiliaria sigue siendo un muy buen lugar de refugio de inversión. Así que hablemos de esto, hablemos de tributación, dejemos que el conocimiento tributario se expanda. Próximamente se vienen las capacitaciones y cursos de tributación en Fácil. Vamos a estar hablando de eso próximamente y la idea es que nos eduquemos, tratemos de tomar estas herramientas y la idea es que todos podamos contar con este recurso para que cuando llegue el momento de tomar decisiones tomemos muy buenas decisiones, ¿ya? Así que, Yanni, te mando un abrazo y ahí estamos coordinando un algo para abrazo a la distancia, Conce que más estén muy adelante, bien. ¿ya? Gracias a todos por participar. Que estén bien. Gracias, chiquillos. Un gran abrazo. Vamos a Chao. ir a tomar tecito. Chao, Yanni, nos vemos.